¿Has escuchado hablar acerca de que todos tenemos una sombra? Nuestra sombra. Sí, pero no la que pones en el piso cuando hay luz. ¿Ok? No, no, no. O sea, la sombra, el lado oscuro de cada uno. Ok. Carl Jung, ¿te suena? Ajá, sí. Entonces, él fue un psicólogo que estudió muchísimo esta parte de la sombra y él estaba muy metido en las cuestiones del tarot también. Ok. Entonces, a lo largo de los arcanos mayores, él toma al loco, la carta del loco, como si fuera el ser humano. Ok. Y entonces los otros 21 arcanos son el recorrido del camino del héroe que hace el loco para encontrar su evolución y salir del estado de la sombra. Ok. Una persona que está en la sombra es una persona que niega sus defectos más profundos y los refleja y los proyecta en otras personas. Ok. Cuando te sale entonces a ti el loco en las cartas, ¿qué quiere decir? El loco puede representar a una persona que está en proceso de madurez, Ok. dependiendo de la edad que tenga. Ok. Entonces, si estás consultando a una A persona, nuestra edad contemporánea. podría ser un adolescente tardío, inmaduro. Ok. Aléjate de él. Ok. De Ok. esos que sabes que dices, no, no, mi reina, no. O si salimos, o sea, si a nosotros nos sale la carta del loco, quiere decir que estamos en proceso de maduración. O que no has madurado lo suficiente y ya se te pasó el tiempo. Y eso, él representa lo que va recorriendo. Exactamente. Cuando estás tirando el tarot, está representando tu nivel de madurez y representa todos los procesos de cambios que tienes que enfrentarte. Pero hay personas que, no importando su edad, no quieren ver su sombra, Ok. pero la proyectan en otros. Entonces, por ejemplo, ¿has escuchado la frase de lo que te choca, te checa? Ah, claro, de eso estoy cierta. Ajá. Ok, bueno, lo que te choca, que te checa, es tu sombra. Lo que te molesta muchísimo en otra persona es aquello que tú tienes internamente, pero que no lo has procesado de alguna manera. Y entonces esto que tanto te molesta porque si te descuidas, tú te puedes convertir en eso. Wow. O sea, sí, o sea, siempre he oído lo de que cuando algo te choca, te checa, Ujú, pero ya así como me lo estás diciendo, o sea que es una proyección, sí. está cañón. Sí, entonces, por ejemplo, hay gente que le molesta muchísimo la impuntualidad de los demás. ¿Ok? Ok. Entonces, quiere decir que en el fondo, en su sombra, si esa persona dejara salir las cosas que no le muestra a nadie, sería una persona muy impuntual. Entonces, es tan estricto consigo mismo que se obliga a ser extremadamente puntual porque sabe que si no, podría caer en la informalidad de la impuntualidad. Tengo un tema con la gente estúpida. Me choca, o sea, no puedo, o sea, de verdad no puedo. Entonces quiere decir que yo en el fondo soy muy estúpida. No, bueno, no, 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 no así. O O sea, sea, en el pues es fondo, que en el fondo lo que tienes miedo es que si tú dejaras salir las cosas que no te gustan de ti, tal vez tendrías comportamientos que tú denominas como estúpidos. Entonces, de alguna u otra manera, es eso que estás reprimiendo. Ok, Y todo eso que reprimes se te va a presentar una y otra vez, hasta que logres integrar tu sombra a lo que es tu personalidad o tu energía. Es parte del proceso que venimos a recorrer en esta vida. Entonces, cuando tú hablas de integrar la sombra, no significa que aceptes que eres una persona que te choca la estupidez porque tú eres estúpida. No, significa que en el fondo tú tienes mucho miedo porque en alguna etapa de tu infancia tú alguien te hizo sentir estúpida. sí. Entonces tienes mucho miedo de que esas personas que te hicieron sentir estúpida tengan razón. Por eso la gente estúpida te choca, porque a ti te molestó mucho cómo te hicieron sentir. Sí, ya viéndolo desde ese punto de vista, sí, o sea, pues siempre te he dicho, la más chiquita de tantos en una casa, pues tenías que mostrar que no eras estúpida. Pero eso para ti era súper importante, Sí, que es, haz de cuenta, como la sombra que tienes que integrar. Y mientras más batallas con la estupidez de los demás, menos integras la tuya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, hay que aceptar las cosas. ok, O sea, tú luchas contra la estupidez porque en algún momento de tu vida te hicieron sentir estúpida. ok. Entonces, no es que la estupidez te moleste en sí, El concepto, no, es el hecho de cómo te hicieron sentir a ti.
Ok. Entonces, como te hicieron sentir que tú eras eso y eso era algo peyorativo, descalificador para ti, entonces tú siempre has luchado por mostrar inteligencia, por mostrar capacidad. Es como que estás tratando de superar esa sombra, pero Ok. esa misma sombra te persigue. Ok. Entonces, el día que tú integres esa sombra, que desbarates, o sea, que le pongas luz a eso y que digas, a ver, ¿soy estúpida? No, no lo soy. ¿Me quisieron hacer pasar? Sí, seguramente sí. ¿Por qué? Pero, o sea, ni siquiera lo siento así. O sea, tú sabes que yo soy muy, muy clara en muchas cosas, pero ni siquiera lo siento así. O sea, sí siento que por ser la más chiquita siempre tenía yo que estar como que a la altura, pero no, no siento que nunca. Al contrario, siento que siempre como que exaltaron las cosas, lo Buenas. bien, ajá, lo bien que lo hacía yo. Pero en algún momento alguien te Yo lo lo hizo pude haber sentir. sentido, o Sí, sea, igual claro. y yo lo pude haber sentido por estar fuera de la jugada, Exacto. porque pues era mucha la diferencia, o sea, tenía hermanos de 20 años cuando nací, o Ujú. sea, era mucha la diferencia, entonces yo siempre quise estar a la altura, pero que Tú creciste en un mundo de adultos. sí, claro, Entonces, cuando eras niña, no es que fueras estúpida, es que eras niña. claro, claro, Entonces, claro. pero en algunas ocasiones te debieron de haber querido tratar como si fueras adulto. Mm, Siempre me trataron como un adultito, o Ujú. sea, siempre. Y yo trataba de estar, ¿por qué? Porque viajábamos, porque hacíamos muchas cosas. Y entonces, pues era, yo me acuerdo que desde chiquita era, tú cuidas tu maleta, o sea, tú cuidas Te y dieron aprendí. responsabilidades Sí, de adulto. claro, claro, y aprendí y estuve a la altura pero pues también, o sea, puede Y ser. entonces ahora te topas con personas que adultas y no han aprendido nada. Y me choca. Exacto. ¿Por qué? Porque a ti te obligaron a ser adulto desde chiquito. Sí, claro. Entonces, si te das cuenta, también te robaron un poco de tu infancia, aunque tú lo veas como algo natural. Sí, Entonces, porque es donde crecí, no había de otra. de esas sombras son de las a las Ok, que me refiero. Entonces, ese tipo de cosas te va a ir generando que en muchas situaciones tú tengas dudas de ti. ok. Entonces, todos vamos ocultando esa sombra y en el proceso de la vida le tienes que ir poniendo luz. Y si no le pones luz, se van a ir quedando como unos traumas tremendos. ¿Y cómo se les va poniendo luz? Como lo estamos haciendo ahora, empiezas a desmenuzar y dices, ok, a ver, yo crecí con puros adultos y entonces yo me tenía que comportar a una muy temprana edad, me tenía que comportar como un adulto, un adultito, dijiste. Ujú, O sea, sí, y además lo dijiste como con orgullo, sí, pero realmente si te das cuenta, si hoy tuvieras un nieto o una nieta y la trataran como adulto, o sea, no te sentirías orgulloso, dirías, no, que viva su infancia, porque son tan poquitos años para ser infante. es que yo lo veo por el lado de que fue algo padre. O sea, yo sí siento que viví en un lugar único, Ujú. que crecí en un lugar único y que fue algo muy padre, porque eran, o sea, hacían cosas muy padres en mi familia y era la convivencia y eran, o sea, eran cosas que pues me tocó vivirlas así y las disfruté mucho. Sí, claro, Pero sí de normal, o sea, tú sabes que yo a mi hijo siempre, la infancia para mí fue un tesoro y la exacto. disfrutamos y la gozamos y todo. Y lo dejaste de ser niño. Sí, claro. ¿Por qué crees? Pues Porque tú estabas protegiendo su infancia que no fue protegida para ti. no sé. O sea, yo no lo sentí, igual y No, sí, pero claro, no. tú no lo sentiste porque fue la manera como te integraste al grupo, Sí, pero tienes una etapa en la que te perdiste una etapa de tu vida, a pesar de que lo hayas vivido con tus amigos, en la escuela y eso, te hicieron ser adulto muy rápido y seguramente habrá muchos de tus compañeros que a tu edad no hacían lo que tú hacías. es que era muy padre porque como yo era la chiquita, siempre traía yo gente a mi casa, Ujú, muchos amiguitos. Entonces era el parque de diversiones, porque mis hermanos se encargaban de que fuera un parque de diversiones, y luego tenía yo la otra parte muy padre ujú. de la vida de los grandes. Entonces yo creo que por eso siento que no me hizo falta, porque siempre se ocuparon de que yo viviera esa Ujú. parte muy, o sea, muy, muy fregón. Como por ejemplo, cuando iban mis amigas les encantaba ir porque en mi casa era el baño de piscina y en aquel entonces no se utilizaba que hubieran tantos juguetes ni nada, pero habían pelotas en la piscina, podíamos abrir la manguera y mojar mi casa completa. O sea, en mi casa podíamos hacer lo que nos diera la gana y podíamos Ujú, ser niños, ujú. porque mi mamá creo que ya sabía que no pasaba nada. Sí, pues ya estaba Entonces, harta de tanto claro, chamaco. entonces ya sabía que no pasaba nada y nos dejaba. Ujú. Y
pues todos mis amigos, o sea, les encantaba ir a mi casa. Pero recuerdo que la vez anterior que estuviste aquí nos contabas que te costó mucho trabajo tener esta autoestima para poder salir y trabajar y ser A eso, pero eso autosuficiente ya y fue eso. después de que ya fui grande. Yo trabajé siempre, desde Sí, sí, los sí. 18. Ya cuando me casé y mi casa, mi vida, mi hijo, mi todo, ahí hubo un cambio muy grande en mí, Ujú. muy, muy grande. Y ahí fue donde perdí muchas cosas. O sea, Ahí es donde está parte de esa sombra, ¿no? O sea, parte de esta sombra de los pedazos que te vas perdiendo de tu vida y de en algún momento, en alguna edad, vuelven a salir y hay que integrarlos. ok. Entonces, es como esos pequeños traumas que te salen como la crisis de los 40 que viven los hombres o la crisis a los 50 que Ay, viven no, las esa crisis mujeres. de los 40 de los hombres, yo creo que es peor. Qué cosa he visto cada cosa. Es parte del integrar la sombra de lo que les faltó vivir. Ok. Entonces, cada quien va integrando su sombra de acuerdo a las carencias que va teniendo. Entonces, con hablarlo, con hacer conciencia, es Le tienes con, que tirar la luz. ok, Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver qué te molesta de los demás. Aparte de la estupidez que te molesta. muy difícil. O sea, no sé. Yo creo que son las cosas naturales. O sea, a veces tú ves que la gente te está mintiendo en la cara Ujú, y te das cuenta. ujú. Y a mí sí porque digo, regresamos al mismo punto. ¿Será que me quieren ver la cara de tonta? O sea, porque hay gente que sí tiene ese cinismo de quererte mentir en la Claro, cara. Y claro. eso creo que en general a todo el mundo le molesta. Ujú. Sobre todo cuando te das cuenta, cuando eres felizmente engañado, pues no. Ajá, pero cuando tú aprendes a, no sé, a sentir a la gente, te das cuenta muy fácil de que te están mintiendo. Pero hay gente que no tiene esa capacidad de sentir a la gente, ¿eh? O sea, no porque tú lo tienes, creas que todo el mundo lo tiene. Hay gente que no percibe ni las sensaciones que tiene en el cuerpo. Acuérdate que hay personas que tienen un umbral al dolor muy fuerte. Ah, sí, Entonces, mientras más alto sea tu umbral al dolor, menos percepción sensorial de lo que está pasando a tu alrededor qué tienes. triste. ¿Por qué? Pues porque sí, porque siento que te pierdes muchos. O sea, como que la parte del sabor de la vida es toda esa parte de sentir, de ver, de tener el feeling de las personas. No sé. Bueno, a lo mejor porque tú lo disfrutas, pero también hay gente que no lo disfruta. Hay gente que dice, es que yo percibo lo que sienten los demás y me abruma y termino como congestionado emocionalmente. Sí hay gente que dice, bueno, yo sí hubo, después no sé, como 2 semanas que empezaron a pasar muchas cosas en la vida de muchas amigas mías, llegó un día en que sonaba mi teléfono y no contestaba, y los mensajes, y te marqué y no me contestaste, ni abría yo los mensajes, veía yo lo que tenía que ver de trabajo y no lo veía, y dije, es que no soy un basurero. Exacto, te estabas depurando energéticamente porque estabas sintiendo, ¡salud! Gracias. Porque estabas sintiendo todo eso, esa carga emocional Sí. que tenías. Y eso es lo que te digo, a veces es bonito sentir a la gente, pero a veces te satura sentir también a la gente. Sí, cuando te das cuenta que la gente, cuando tiene algo difícil, recurre a ti y recurre a ti y recurre a ti, pues era un momento como que saturado de cosas en mi familia, o sea, y de repente, o sea, me pasó la semana pasada, no vais a Ujú. pensar que hace mucho. Y dije, no, no quiero No estoy, contestar. hoy no estoy para los No demás. quiero, no quiero, no soy basurero. Hoy no soy basurero, mañana tal vez otra vez, Ujú, porque es gente que quiero mucho, o sea, ujú. Sí. pero no quise, o sea, no quise. Es parte de integrar esa sombra. Es justamente esto que me acabas de decir, el poder decir, no quiero, hoy no estoy para nadie, solo estoy para mí. Es parte del proceso de ir integrando esta sombra. En otro momento, tal vez te hubieras sentido mal por no poder estar para ellos, porque cómo no ibas a estar para ellos si siempre estás. O sea, tal vez en una edad donde todavía no estés tan afianzada, tan segura de ti Ah, misma. bueno, sí te lleva entre las patas. Ujú, exactamente. Entonces, conforme vamos avanzando en la edad, lo único bueno que nos sucede es la madurez. Bueno, sí. O sea, ¿para Hay, qué? hay, hay cosas que pasan la Sí, factura, pero en el mejor de los casos vamos avanzando en la madurez, en este proceso, en este viaje del héroe que te platicaba que se hace el loco, o sea, el loco que es aquel personaje que no le tiene miedo a la vida y que está dispuesto a ir y vivirlo todo intensamente, ¿no? Entonces va pasando por diferentes pruebas. En el caso de las cartas del tarot, hay algunas cartas que específicamente tienen animales, como por ejemplo en el caso de la rueda de la fortuna. Tiene algunas gárgolas y entonces esta carta
es el primer desafío importante en donde empiezas a enfrentarte con la sombra. En las cartas del tarot de los 22 arcanos mayores hay solamente 4 cartas que tienen animales integrados. Ok, Y entonces cada uno de ellos representa un desafío donde tú te vas a enfrentar con esa parte oscura que tú tienes. ok. Y mientras más rápido te des cuenta que esa parte oscura es una parte de ti y que sigue siendo tú con esas cosas oscuras, con eso que no le contarías a nadie, que todos lo tenemos. Cuando tú logras reconocer esas partes en ti, las puedes integrar y las puedes mejorar. Pero todo aquello que no se reconoce, no se puede mejorar. Eso es en todo y es siempre. O sea, Ujú. si tú no reconoces ni siquiera no sé, que no te sabes peinar, vas a salir como una loca todos los días. O sea, es que desde lo básico, o sea, tienes que reconocer hasta lo básico. Ujú. No puedes mejorar nada si no lo reconoces. Pero hay gente que a pesar de tener 70, 80 años, no reconoce sus lados oscuros, ni siquiera para su propio interior, ni siquiera para ellos mismos. Creo que es la parte más difícil. Exactamente. ¿Por qué? Porque te estás negando todo lo que a lo largo de tu vida tuviste que haber integrado. Todos traemos una parte luminosa y una parte oscura, porque en todos lados siempre hay un equilibrio del yin y el yang. Para que tú sepas que es de día, tiene que existir la noche. Para que tú sepas que algo está frío, tiene que Tiene que existir existir lo calor. caliente. Para que tú sepas que algo es dulce, tiene que existir lo salado. Entonces, si no, no podrías distinguir qué es algo. O sea, no puedes distinguir que es luminoso si no conoces la oscuridad. Entonces, todos necesitamos ir en el proceso de la vida integrando estas energías. Y en la medida en la que las vas integrando, vas disolviendo miedos, vas disolviendo traumas y te da menos temor la vida y menos temor la muerte. Por eso es un proceso que se va construyendo y que se supone que cuando ya llegas al final de tus días, ya llegas integrado y ya no tienes miedo de la muerte. Ok. Pero hay gente que Que llega a su nunca. muerte teniendo miedo de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar. Pues porque no se prepararon. No sé si sea una preparación o simplemente el ego no te deja. O la conciencia. También, también porque hay gente que dice, ¿y si sí? Ay, si sí me las cobran. ¿Y si sí? Ya es Ajá. cierto que hay un purgatorio, y Ah, si sí es no, pues cierto que hay un infierno. ahí sí sudas frío y aunque, pues ya qué. Hay un médico español que ha documentado la experiencia de sus pacientes que tiene que ver con el proceso de muerte. Han sido pacientes que se declararon en muerte clínica. Ok. Y entonces él habla acerca de miles de experiencias de sus pacientes y de cómo sus pacientes le podían describir lo que estaba pasando en la sala, o sea, y describían sus emociones. Lo que habían visto. Entonces, de pronto él empieza a decirte que es algo muy bonito y que la gente le comentaba que la experiencia era una experiencia realmente fabulosa, que se te quitaba todo el dolor, que sentías como que veías una luz, pero esa luz se sentía Era como cálida. llena de amor y todo Ok. esto. Y entonces el que lo estaba entrevistando le dice, ¿y todos los casos fueron así? Y le dice, no, como el 1 o 2% dijeron que fue muy, Sintieron muy, feo. muy horrible. O sea, como que los jaló algo feo. Y entonces imagínate, yo estaba pensando, dije, ay, qué padre, o sea, el proceso de muerte debe ser muy bonito. Y luego dice eso, y yo me puse a pensar, ¿y si a mí me toca ese 1 o 2%? No, 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 Dios quiera que no, 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 no. Pero sí no sé, hay que ser conscientes de limpiar todo ese lado, toda esa sombra, Ujú, todo ese lado oscuro, porque pues definitivamente, aunque haya gente que te diga, nunca vamos a saber a qué nos vamos a enfrentar. Y yo creo que en esta vida lo bueno que hagamos y lo que limpiemos tanto para nosotros como para los demás, ujú. va a ser algo positivo al final del tiempo. Así es, en la sombra no solamente se integran las cosas negativas de una persona, sino también se integran sus miedos, aquellas cosas a las que le tiene un miedo profundo, que no se lo confesaría a nadie. Entonces, por Ok. ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo a morir. Hay otras personas que tienen miedo a quedar en bancarrota, aunque no lo confiesen. Hay gente que tiene miedo a vivir. Hay gente que tiene mucho miedo a vivir. Entonces, el proceso es irte liberando de esos miedos. No necesariamente
tienen que ser cosas malas, sino son simplemente como cadenas que te tienen atado y que vienen de los procesos kármicos. La sombra viene de los procesos kármicos. ¿Y los procesos kármicos qué son? ¿Cómo te portaste en otra vida? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cuáles integraste en tu vida y cuáles no integraste en tu vida? Entonces, ya de entrada, como te lo dije la otra vez, si eres escorpión, ya sabes que te regresaron porque no te portaste bien. Ok. Me dijiste que si eres Piscis es porque ya Ya algo, estás en el ajá, proceso final. ya. Sí, ya entendiste muchas lecciones de la vida y ya vas caminando. Ok, ok, O sea que ya tu sombra no está tan densa ok. como en otros momentos. Pero imagínate a alguien que es Aries, que si siguiéramos la rueda zodiacal, pues los Aries todavía están iniciando, están empezando. No quiere decir que sea su primera experiencia de vida, pero sí que están en el proceso de experimentación primaria. Ok. O sea, como cuando no sabes nada, como cuando estás apenas descubriendo el mundo. En cambio, un Piscis ya ha tenido la experiencia y creo que por eso te busca tanto la gente, en el caso tuyo, porque el Piscis tiene la capacidad de entender y crear empatía con los demás de una forma muy dinámica. Y cuando a alguien le cae bien, lo Ah, ama y lo bueno, sí, adora. sí. Pero cuando a alguien le cae mal, lo ignora. No, no existe. No existe ni para bien ni para mal. No existe. O sea, hay gente que tú oyes que es que me cae mal, no lo quiero, me causa no sé qué. Ignora, o sea, no existe. Es que cómo puedes, o sea, para mí hay algo muy sencillo que me ha evitado. Yo digo que muchas cosas. Por ejemplo, si a mí me llega un mensaje de alguien que no, a mi celular, lo elimino. Sin leerlo, sin Sin abrirlo. leerlo. Si a mí alguien, algo, elimino el contacto, ya no tengo el nombre, ya no tengo, y al no tener, no tengo por qué contestar porque no contesto llamadas de gente que no conozco. Ujú. Pero yo siento que así, Te quitas muchísimas sí, cosas de encima. yo siento, pero hay gente que no puede soltar tan fácil. Así es. Porque el proceso en el que ellos están es muy diferente al que tú tienes. Entonces, así como para ti hay muchas cosas que son muy aprensivas a nivel emocional, por ejemplo, tu hijo. Tu hijo es un tema muy particular para ti. Es un tema pues siempre lo hemos dicho, tú eres una mamá gallina. Entonces, tu pollito lo vas a defender y lo vas a seguir viendo pollito, aunque sea un gallo, ¿ya? No, ya ahora creo que por la terapia y por muchas cosas, por el carácter de él, ha cambiado, está cambiando. Ujú, O sea, está cambiando y hay muchas cosas ya que dejo sin darme cuenta que las resuelva. ujú. O sea Bueno, que obvio, pero por ejemplo, te puedo asegurar que si tiene una gripa y se siente muy mal, ahí va a estar la mamá, a lo mejor no cocinándole, pero sí consiguiéndole la sopa. ya no, ya no, de verdad ya no, ya Muy no. bien, muy bien por ti, Estoy creciendo. muy bien por O ti. sea, estoy eliminando esa sombra. O Exactamente. sea, estoy Estás creciendo. procesando tu Sí, sombra. sí, sí. Bueno, hay gente que simple y sencillamente que lo resuelva como pueda. O sea, no Y no le tiene esa pesa. aprensión. Exactamente, Y no no le le pesa. pesa. No le pesa y no lo ve como algo malo. ¿Por qué? Porque está en otro momento de evolución. Entonces, dependiendo de tu signo del zodiaco, estás pasando por un momento de evolución muy diferente. Ok. Entonces, digámoslo así que hay 12 momentos de evolución. Entonces, mientras Aries es más físico, Tauro es más racional, Géminis es súper intelectual, tienes a Cáncer que es protector maternal, tienes a Leo que es con ganas de ir a experimentar la vida, tienes a Virgo que todo lo calcula, tienes a Libra que todo lo equilibra, que todo lo quiere justo, tienes a Escorpión que está dispuesto a las batallas más duras, tienes a un Sagitario que le vale todo, no se preocupa mucho. Tienes un Capricornio que saca todos los cálculos precisos económicos. Tienes un Acuario que lo que le importa es los amigos y las reuniones y estar en convivencia con los demás. Y tienes un Piscis que está en el proceso de la integración de todos los demás. Pero en general es más o menos la descripción de los signos, ¿no? Ujú. Exactamente, por eso cada uno está en un nivel de evolución. Pero no te creas que estás en el nivel de evolución de tu signo solar, porque recuerda que tenemos el signo solar y tenemos el ascendente. Ajá. Entonces, si tú conoces tu ascendente, en tu caso, ¿cuál es? Ya se me olvidó. ¿A qué horas naciste? Acuérdate que quedamos que a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Ok. Sí. Sí, porque estuvimos hablando Ajá, de. ajá. Entonces, creo que era Capricornio. Sí, Ujú. creo que sí.
Entonces, Capricornio. Entonces, Capricornio, tú estás en el momento, Capricornio. Recuerda que el sol es el disfraz que te pones para mostrarle Sí, al mundo. Y el ascendente es como realmente eres en tu esencia. Entonces tú eres un Capricornio disfrazado de Piscis. Y ok, ese Capricornio, ahora estás saliendo de la garra de ese Capricornio. ok. Porque ese Capricornio que deja que los demás hagan lo que tienen que hacer y además no estoy para todos, no me hagan perder mi tiempo. O sea, tiempo es dinero, así que por favor no me desperdicien el tiempo porque las cosas como son. Así es Capricornio. En cambio, Piscis es el que a todo mundo ayuda, es el benevolente, y si fueras un ascendente en Piscis, te aseguro que no podrías dejar sin contestar esos mensajes porque sentirías que tú Me estoy tienes, traicionando a mí misma. exacto, exactamente, que tú tienes que colaborar con el mundo porque ya tienes mucha experiencia. Ok. Entonces, Capricornio no, Capricornio está en el momento de decir, vamos poniendo las cosas en orden y lo que le toca a cada quien. O sea, la parte que está saliendo ahora. Así es, efectivamente. Para encontrar tu sombra, tienes que ir necesariamente a ubicar dónde está el planeta Plutón en tu carta astral. Ok. Es un cálculo que se tiene que hacer definitivamente con mucho equilibrio y mucha matemática. E inclusive te podrías meter al Google y poner ahí dónde estaba Plutón y pones tu fecha de nacimiento, porque es un planeta que transita por muchos años, Ok. entre 16 a 20 años por un signo. Entonces, Uh, por ejemplo, ahorita acaba de entrar Plutón hace poco tiempo en el signo de Acuario. Entonces, las personas que van a nacer en este tiempo van a nacer con Plutón en Acuario y van a integrar su sombra a través de lo que es Plutón en Acuario. ¿Qué significa Plutón en Acuario? Es todo lo social. Entonces, nosotros no nacimos con un Plutón no. en Acuario, entonces tenemos un Plutón muy diferente. ¿De qué año eres, si no es indiscreción? Del 73. 73. Naciste con un Plutón en Libra. Entonces, la energía de Plutón en Libra es la justicia. Ok. Y no sé si te has dado cuenta que la parte de ser justo, equilibrado y de que sea como debe ser es muy importante para ti. Muy importante. Muy. Entonces, ahí se va integrando tu sombra. Hay personas que van a ser muy injustas, aunque hayan nacido en los mismos años que nosotros, y es justamente Por su ascendente. lo que no están integrando. No, porque depende de qué tanto has integrado tu sombra. Ok. Cuando eras más chico, tal vez no eras tan justo, pero conforme vas entrando en edad, esta parte de ser equilibrado, de que la vida le da a cada quien lo que le tiene que dar y de que hay una justicia divina, eso es algo que tenemos que integrar. En la parte desequilibrada de Plutón, lo que nos está mostrando es, no, a mí me vale lo que los demás quieran. Este es mi pedazo. El Entonces, egoísmo. exactamente, vienes a integrar la parte de el cuánto nos toca a cada quien, no nada más en cuestiones económicas, sino también en las cuestiones de oportunidades, de vida o espérate tu turno. No sé si estas cosas son importantes para ti. Sí son importantes. O sea, para mí la justicia, el que todos tengamos lo que merecemos, o sea, nadie tiene por qué quitarte o por qué robarte. Hay oportunidades para todos, hay Exacto. espacio para todos, hay todo para todos. O sea, para mí sí es muy importante. Y sabes que está integrado por algo que acabas de mencionar. Cuando una persona no ha integrado su sombra, no ha integrado la energía de Plutón, entonces vive en la escasez. Y la escasez no es solamente que no tenga, Ah, no, es una actitud de vida. porque hay muchas personas que tienen mucho, pero viven pensando que hay poco para todos, entonces tienden a O que se acumular. les va a acabar. Exacto. O que se les va a acabar, viven con el temor de que se les va a acabar y viven una vida escasa. Ujú. O sea, y luego no solo en lo material, sino empieza en lo sentimental, porque empiezan a ser escasos en dar amor, empiezan a ser escasos en compartir con la gente que quieren, y empieza la parte sentimental muy fuerte y les genera soledad y también es escasez. O sea, Exactamente. Hay dos formas de afrontar la vida, con abundancia o con escasez. Cuando eres abundante, no te preocupas porque los demás tengan, porque sabes que hay suficiente para todo, como en la naturaleza. sí, Cuando vives bajo una mentalidad de escasez, siempre estás como a la lucha de que con miedo. tienes que ganarlo tú, porque si no lo ganas tú, entonces alguien más se lo va a llevar. Entonces te la pasas peleando las oportunidades, siempre estás creando enemigos a tu alrededor, siempre estás pensando que todos los demás son unos ineptos o que de alguna u otra manera... Te quieren quitar algo, te quieren Exacto, robar algo, exactamente. o sea, te quieren poner el pie para cualquier cosa. Sí, Entonces, esta energía
es la sombra que no está integrada. Entonces, cuando tú vives desde una postura ya de abundancia, independientemente de que tengas dinero o no tengas dinero. Pero fíjate que yo sigo pensando que la actitud positiva, o sea, en este caso la actitud de abundancia, todo lo positivo es más fácil de contagiar que lo negativo. Cuando la persona que te lo está diciendo está realmente convencida. Claro, porque tiene congruencia. Sí, porque yo que tengo un equipo de trabajo y que en el medio en el que yo estoy es un medio muy competido fuera de, o sea, hacer un equipo y convencerlos de que vamos a poder, de que todos vamos a estar bien, de que todo, esa actitud, no sabes, ya cuando todos estamos en la misma sintonía, cómo jala y se vuelve una cosa muy fuerte. Ujú. Entonces, no te importa que el otro quiera competir contigo porque tú no estás compitiendo con él. Al contrario, o sea, porque sabes que vienes con muchos de las manos Ujú. y no va a poder nadie competir contigo. Esa es una actitud de Plutón en Libra, porque Libra es el equipo y que ya integraste tu sombra. Ya dejaste de tener miedo de que te quiten lo que te corresponde. Pero imagínate, por ejemplo, pensemos en alguien que sienta que no hay suficiente. ¿Ok? Entonces, el hecho de que él viva, él o ella viva desde la insuficiencia es, mientras más tenga Mónica, menos oportunidad tengo yo. Entonces no es solamente un pensamiento positivo, sino es una energía. Esta vibración de escasez o esta vibración de prosperidad o de abundancia es algo que con lo que venimos integrados o no. Hay gente, conozco mucha gente que tiene mucho dinero y sigue pensando que en cualquier momento lo puede perder todo. Conozco muchísima gente así. Créeme que conozco mucha y por cuestiones de la vida, por el negocio de mi familia y todo, conocí muchísimos más. Y sí hay mucha gente que vive en escasez. Exactamente. Entonces, y te puedes encontrar con gente que no tiene tantos recursos económicos, que vive en abundancia. Y llegas a su casa Y y, te brinda y todo. te dice, le echamos un poquito más de agua a los frijoles, o sea, Sí, porque siempre alcanza, siempre alcanza. Entonces, esas personas que no se preocupan tanto de cómo va a llegar, porque tienen la certeza de que va a llegar, esas personas están viviendo bajo la energía de la abundancia. Y es parte de integrar o desintegrar tu sombra. y por ejemplo, dicen mucho, tú nos vas a ilustrar más de este tema, que cuando tú vayas a gastar algo o vayas a comprar algo, tú quieras que no lo hagas con miedo, que porque en el momento que, vamos a poner un ejemplo, por un decirte, vi unos aretes y quiero unos aretes y son unos aretes que cuestan 6,000 pesos. Le estoy poniendo X una cantidad. Ujú. Si yo pienso, si agarro esos 6,000 pesos, ya no voy a tener para mi mensualidad, mi anualidad, mi no sé qué. O sea, empiezo a sacar cuentas. Genero que ya se Que le todo se corta la plane. buena energía a eso. En cambio, como digo, ay, hombre, son 6,000 pesos. Ahorita vemos y pasado mañana ya hicimos más. Generas Exacto. que eso vaya para mejor. Y yo sí creo que cuando la gente piensa así, claro, Y hay momentos en tu vida en donde vas a estar desequilibrado. Cuando estás desequilibrado, aunque tengas una mentalidad de abundancia de manera natural, si estás desequilibrado vas a empezar a pensar en escasez y vas a empezar a sentir miedo. ¿Dónde lo puedes ver más fácil? En el súper. Ahí te das cuenta cuando generas una energía de escasez o de abundancia. Te voy a comentar una anécdota. Recién me acababa de separar, de divorciar, y fui al súper con mis hijos y en ese momento yo había estado en una crisis existencial muy fuerte y fuimos al súper y yo tenía un sentimiento de escasez porque no sabía exactamente en ese momento cómo estaban mis finanzas, no sabía, tenía tenía la vida miedo. desacomodada. Exacto, tenía el miedo, principalmente me estaba gobernando el miedo de no poder, cuando siempre había podido. Y entonces empezamos a meter y yo empecé a meter con esta sensación de escasez. Tan fue así que mi hija se voltea y me dice, ¿qué te pasa, mamá? ¿Tú nunca has sido así? Me dice, me sentí como fuera de lugar y el comentario de ella me hizo reaccionar. Y entonces dije, tienes razón. Yo siempre he sido de las personas que piensa, no es cuánto ganas, sino cuánto necesitas Citas. generar Ajá. para que te alcance a la ¿Cuánto vida que tú generas? quieres tener. Entonces, afortunadamente, ese lapsus brutus
no fue muy largo, pero sí conecté con el sentimiento de escasez, entonces todo se empezó a frenar. Entonces, cuando reconectas con el sentimiento de abundancia y dices, a ver, vamos a la historia, vete a la historia y ve De los que siempre has momentos que has podido, superado claro, y de que los siempre has momentos más podido. duros y dices, oye, si yo superé esto y esto, caramba, no voy a poder superar lo que en este momento está pasando. Y vuelves a retomar tu carril. Al principio es un poco difícil porque te movieron el piso, como dijiste, ¿no? Ah, claro, pero es lo que tú dices. Siempre he podido, ¿por qué no voy a poder una vez más? Al contrario, más rápido por todo lo que ya sé, por todo lo que ya soy, por todo lo que ya pasé, Ujú. puedo mucho más rápido. Así es. Pero en el momento que estás viviendo ese sentimiento de un golpe, de una minusvalía emocional, sientes que todo se te cierra. Y es justamente ahí cuando tenemos que tener más cuidado, porque la sombra llega justamente en los momentos más dolorosos. Ok. Entonces, en un momento de Es dolor, cuando la puedes dejar crecer. sí, claro, puede inclusive apoderarse de ti. En un momento de dolor van a salir a flote todas tus inseguridades. Y Generalmente. entonces empiezas a competir contra tus fantasmas. No compites con el mundo, no compites con ninguna otra persona, compites con tus fantasmas. Y ahí es donde te puedes dar cuenta, en los momentos de crisis económica, en los momentos de crisis existencial o en una herida profunda de dolor emocional, un duelo, un divorcio, Una una pérdida, separación de tu trabajo, o sea, algo que una tuviste. pérdida. Exacto. En ese momento van a aflorar todos tus demonios. Y ahí es cuando los tienes que ver. Y es justamente esos procesos se dan para que tú puedas, salud, Gracias. para que tú puedas integrar la luz. Pero cuesta mucho trabajo porque tú estás en el fondo. Pero es ahí donde la fuerza de lo que somos y lo que tenemos nos saca. Y nuestro entorno ayuda. Ayuda o te obstaculiza. Sí, sí, pero creo que todos tenemos el instinto de supervivencia, de saber qué nos va a ayudar. Porque sí hay gente que se quiere victimizar para toda la vida, Eso es no tener responsabilidad. pero sí hay gente que el instinto de supervivencia dice, espérate, mejor me agarro de esto que es más positivo y y me va a llevar a un puerto más seguro que seguirte victimizando y yéndote al hoyo. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad, porque recuerda que la luna, en donde tú tienes la posición de la luna cuando naciste, en el signo donde esté, vas a procesar las emociones. Entonces, todos procesamos las emociones en 12 categorías. Entonces, por ejemplo, lo decíamos en otro podcast, en donde, por ejemplo, para Sagitario no pasa nada. Ah, nunca. Y para Escorpión se hunde en lo más profundo. Y para Piscis, cuando tienes la luna en Piscis, tienes que sentirlo tan intensamente, es como llegar, tocar fondo y volver a salir. Pero si no tocas el fondo, no puedes volver a salir. O por ejemplo, Aries, que dice, necesito acción, necesito salir, necesito ver gente, necesito convivir con otras personas. O Tauro, la comida, se refugian en la comida. Entonces depende No mucho, tendré algo de Tauro. probablemente la luna, probablemente la luna. Que amo la comida. Sí, probablemente la luna o Venus. Las emociones vienen. Esta expresión de amo la comida es muy de una luna en Tauro. Amo la comida, o sea, ¿qué te digo? Tenemos que sacar tu carta astral completa para ver dónde están tus sombras y ¿Qué se necesita para sacar una tu carta fecha de astral? nacimiento, día, mes, año, la hora de nacimiento, lo más precisa posible. No esto de que me dijo mi mamá que nací como entre las 4 y las No, pues 9. imagínate a mí que me dijo una de mis hermanas y me dijo la otra, o sea, no sabemos ni para cómo. Bueno, hay que hacer una estructura lo más precisa posible ¿Ok? para poder, pero me dijiste que era a las 2 de la tarde, De la de la mañana. mañana. Entonces ya sabemos que tienes el ascendente en Capricornio, ya con ese dato ya se puede armar toda una carta astral. Y necesitamos saber el lugar donde naciste para ubicar la zona horaria. ¿Ok? Entonces, Es porque matemática pura. así es, así es. Y todo el armar una constelación acerca de cómo estaba el cielo el día que tú naciste tiene que ver con matemáticas. Todos los cálculos son matemáticos. Y una vez que ya tienes el conocimiento de las posiciones de los planetas y de los ángulos que se forman, cuadraturas, trígonos, sextiles, entonces puedes empezar a ver la combinación de todo
y eso va a sacar lo que tú eres y lo que vas a vivir. Y lo más impresionante cuando sacas una carta astral no es el momento presente, es que te vas a leer desde que eras niño. Ok. Y entonces tú dices, vas a ser, fuiste una niña así, así, asá, y tú dices, sí es cierto, esto ya lo viví, esto ya lo viví. O sea, y te permite el checar el pasado, te permite tener más confianza en la información que te viene para el futuro. Es que las matemáticas son impresionantes en todo, o sea, en esto, en el arte, en todo. De verdad, yo cada vez estoy más convencida de que es universal, o sea, todo tiene que ver, La naturaleza tiene mucha matemática, los todas, fractales son matemáticas todo, 100%. todo es matemática. Y pues ya sé por qué no las quería yo entender desde que estaba chica. ¿Por qué? Pues porque traían mucha complicación, traían mucha cosa. Mejor así, ya luego lo fui entendiendo de otra manera. Creo que no era tanta la complicación, sino que tal vez no tuviste un maestro que te lo hiciera divertido. También puede ser, también puede ser. O tal vez, Encontraba yo más diversión en otras sí, cosas. me imagino, donde esté Mercurio, está tu capacidad de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, en tu carta astral es súper importante que ubiques al planeta Mercurio y vas a saber qué tipo de aprendizaje te va a llamar más la atención. ¿Ok? Inclusive te puede decir la carta astral si Mercurio está en un signo Yin o en un signo Yang, cuál es el hemisferio de tu cerebro que vas a utilizar más. Si eres más artístico o más pragmático. Mira, o sea, ve todo lo que tiene. Es información pura. Y cuando tienes la oportunidad de que hay un bebé que recién nacido, que tienes la fecha ahí, yo me acuerdo a mis hijos, yo lo primero que hice cuando salí del hospital fue sacarles la carta astral y saber exactamente a qué me enfrentaba yo. Y además saqué la combinación, o sea, Entre de ellos contigo. entre ellos conmigo. Sí, para saber quién era más compatible y en qué partes iba yo a confrontarme y en qué partes lo íbamos a entender e inclusive en qué periodos de su vida iba yo a estar más cerca y en cuáles iba yo a estar un poco más lejos. No, pues esa información yo creo que en el psicoprofiláctico hay que empezarla a dar porque pues, o sea, sí, porque ya cuando están grandecitos las cosas así como que se empiezan a cambiar y uno dice, ¡ay, qué sorpresita! Pero recuerda que Pero necesitamos que nazca para tener el por eso, ascendente. pero hay que darle la información a la mamá en el psicoprofiláctico para que naciendo la criatura pueda. Imagínate que pudieras escoger hasta el ascendente, porque finalmente si es una cesárea, probablemente puedas escoger el ascendente. Yo nunca estuve de acuerdo con lo de la cesárea, justamente porque decía, tenemos que nacer cuando nos dé la gana, no Sí, cuando, sí sabes que los niños que nacen por cesárea es muy diferente que los niños que nacen de forma natural. ¿en qué? Porque cuando tú te vas a enfrentar, el cómo te enfrentas a la vida es dependiendo del cómo naces. ¿Ok? Entonces tú vienes en una cápsula completamente Ajá. protegido y Cuando tú rompes los obstáculos para nacer, ujú, ya desde ahí te enfrentas y el tiempo que tardaste en nacer también es determinante porque no es lo mismo que tu mamá haya entrado en labor de parto y haya tenido 12 horas de labor de parto a que haya tenido 10 minutos. pues mi mamá dice que llegamos a la clínica y yo nací en media hora. Ujú. O sea, eso habla de que tú eres una persona que veniste a hacer las cosas muy rápido, que te desespera la gente muy lenta y que de alguna u otra manera quieres como que estructurar todo para que todo esté en orden y rápido. Mi hijo, llegamos a las 4 de la tarde, me metieron a la salita esa porque iba a ser natural y a las 10 de la noche me dijeron que me tenían que operar porque estaba enredado Ujú. y me operaron. Entonces, Entonces, los bebés que nacen por cesárea son bebés que no se tienen que esforzar, que vienen con el concepto de, a mí la vida me lo va a dar todo, me lo va a poner todo fácil. ok. Entonces, muchas veces Aunque haya habido labor de parto. no importa que haya habido labor de parto porque finalmente él no alcanzó a bajar No, como para salir. no, cuando bajaba, se regresaba porque estaba enredado. Ujú, ujú. Entonces nunca estuvo realmente, tenía un sufrimiento fetal. Sí. Entonces por eso decidieron que fuera cesárea. Ujú. Pero hay muchas cesáreas que son decisiones de la mamá y el papá. Ah, no, 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 no. Entonces esto es así como que, pues que la vida me traiga todo lo que me tiene que traer. Una Ok, persona que nació por cesárea, que fue programada, que nunca hubo ni la más mínima contracción, ok, entonces vino de la manera más sencilla y fácil. Yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso de mi hija, la más grande, era una cesárea programada, pero estaba programada para las 8 de la noche del día primero. Y yo quería que naciera el día primero, pero en las primeras horas. ok. Y el doctor me dijo que no, que ya estaban ocupados los horarios.
Entonces las contracciones me empezaron el 31 en la noche y ella nació el día primero a la 1:50. Sí fue cesárea, pero hubo estas contracciones de decir, ya estoy lista, Ah, ok. ya O estoy sea, lista, como vámonos estuve para yo afuera. tuve contracciones pues, seis Sí, horas. O exacto. sea, yo estuve ahí 6 horas hasta que ya dijo el doctor, ya, o sea, ya No no se se puede puede de otra más. manera y entonces viene la cesárea. Sí. Pero ese será otro tema Ay, para salud. tratar más adelante.